La primera pregunta que quería preguntarte es de las cholitas. ¿Qué tipo de vida tenían ellas antes de ser escaladoras? Ellas, en realidad, su vida siempre ha estado relacionada con la montaña de alguna forma. La mayoría de ellas trabajaban como cocineras en refugios de alta montaña y sus maridos son guías profesionales de montaña, entonces ellas cocinaban para los turistas y después sus maridos subían a las cumbres con los turistas. Entonces, por eso esa curiosidad que ellas tenían de que siempre han estado al pie de la montaña, pero nunca entendían qué hacían allá arriba los turistas, ¿no? Entonces fue cuando les surgió esa curiosidad de entender por qué bajaban tan felices los turistas de allí. Y por eso, precisamente, se juntaron un día varias de estas cholitas y decidieron subir a escalar. Y en la aventura de la Aconcagua, ¿qué tipo de dificultades tuvieron que superar? Porque se ven en la película que no es tan fácil, ¿no? Sí, bueno, partiendo de que es la montaña más alta de todo el continente americano. En realidad es la montaña más alta fuera de la cordillera del Himalaya. Son casi 7.000 metros de roca. No es una montaña especialmente técnica, pero la altura es tremenda. Entonces, bueno, tuvieron que afrontar pues desde todas las dificultades técnicas de una montaña de 7.000 metros, pero yo creo que no fue solo eso, también fue un poco la dificultad creo que es un poco de lo que trata la película, ¿no? Esa dificultad de salir por primera vez de su casa, salir de su país, dejar a sus familias, ir a una montaña que no conocen, a un país que no conocen, conocer a gente totalmente diferente a lo que ellas siempre han conocido. Y en realidad creo que esa dificultad era lo que más nos interesaba a nosotros, ¿no? Para contar la película, más que aspectos técnicos de la montaña, era un poco cómo reaccionan ellas en esa aventura, ¿no? Fuera de su entorno y sobre todo cómo vuelven después a sus casas después de haber vivido esta experiencia, ¿no? Mm, Eso me hace pensar una pregunta para ti como director. Bueno, la película nos emocionó mucho. ¿Qué descubriste tú como hombre y como director haciendo esa película? Primero, primero, bueno, en la montaña yo la verdad que no tenía ninguna, me lo preguntan mucho si soy aficionado a la montaña, no tenía ninguna relación con la montaña. O sea, para mí fue un absoluto infierno escalar la montaña, siempre lo digo, pero bueno, no pasa nada. Para mí, bueno, era parte de la historia y que descubrí como persona y de ellas especialmente, ¿no? Pues muchísimas cosas porque para mí fue pues una lección de vida, ¿no? Ver ellas cómo se toman la vida en el sentido de cómo son personas que se enfrentan, ¿no? Al rol social que les ha tocado vivir, ¿no? Y cómo han elegido salirse del camino que les han marcado para hacer lo que realmente les apasiona, ¿no? Para mí eso es como la idea principal de la película y fue lo que me encantó realmente de ellas. Para mí lo importante no es si ellas son capaces de hacer cumbre o cuántas montañas pueden subir, sino el hecho de por qué lo hacen, ¿no? De cómo han conseguido romper todos esos estereotipos, aun siendo mujer, aun siendo indígena, aun siendo pobre, para hacer lo que realmente quieren y lo que realmente les apasiona. Por eso creo que cualquier persona se puede sentir reflejado en ellas mismas, ¿no? Aunque no seas montañero, aunque no seas indígena o aunque no seas incluso mujer. Todos tenemos, digamos, esa especie de aconcagua personal en el que estamos luchando un poco por salirnos, ¿no? De ese camino que nos han marcado para hacer lo que realmente nos apasiona. Entonces, para mí eso es lo que más aprendí de ellas. Siendo mujeres, siendo indígenas, teniendo ropa de no montañeras, ¿cómo, cómo la aventura es un éxito, ¿no? Y hay otros tipos de aventuras que fallan. Y muchas veces me preguntaban antes de hacer la película, ¿qué pasa si no hay cumbre, si no llegan, ¿no? ¿Sería un fracaso? Digo, bueno, para mí no, porque para mí el éxito ya es solo el hecho de que ellas se planteen hacer una aventura tan tremenda como esta, ¿no? Para mí el éxito ya es ese, ya parten de eso. Y lo que pase después en la montaña realmente tampoco me parece tan importante. Espero que lo hagan, pero para mí ya es un éxito ya solo el hecho de plantearse esto. ¿Y cómo lo consiguen? Pues bueno, ellas parten también de una predisposición, digamos, genética, ¿no? Ellas están muy acostumbradas a la altura
Y después, pues supongo que cada una tiene como... A mí me gustaba mucho que ellas tienen, digamos, una motivación, ¿no? Común, ¿no? Porque todas son cholitas, todas son mujeres indígenas con un entorno similar, pero a la vez creo que cada una también tiene sus propias motivaciones, ¿no? Unas tienen tal vez ganas de demostrar algo, otras quieren tal vez que sus familias las valoren de otra forma, otras tal vez ni siquiera ellas saben por qué lo hacen, simplemente porque sienten esa llamada, ¿no? De la montaña. Entonces era un poco lo que me gustaba de ellas, que todas tienen digamos, un objetivo común, pero a la vez cada una puede tener sus razones personales. Y para ti, ¿cómo te fue filmando? En qué condiciones tuvieras que filmar? ¿Era difícil o no? ¿Cómo? En los festivales de montaña siempre se ríen bastante porque yo siempre digo que reconozco que para mí fue un infierno absoluto porque yo no tenía ninguna experiencia en la montaña y la primera vez que yo me puse unos crampones fue cuando las conocí. Entonces, para mí era todo totalmente nuevo y para mí y para el resto del equipo de Arena Comunicación, ¿no? Que excepto uno, los demás tampoco tenían ninguna experiencia en montaña. Entonces, claro, teníamos como dos retos, ¿no? Que primero era seguirlas a ellas por la montaña, que ya era absolutamente horrible, y no nos podíamos olvidar de que además estábamos grabando una película. Es decir, las teníamos que seguir a ellas a 7.000 metros y además teníamos que grabarlo todo y no olvidarnos de contar eso que estábamos haciendo, ¿no? Entonces era un poco ese doble reto que sí fue francamente duro, pero a la vez también muy enriquecedor, ¿no? Porque es verdad que, bueno, el hecho de compartir esta aventura con ellas, sufrir con ellas, ¿no? También te une bastante, ¿no? A las cholitas y creo que a partir de ahí nuestra relación también se estrechó bastante y eso nos permitió un poco que se abrieran más, ¿no? Y que nos enseñaran más de su vida. Otra cosa que me olvidé, ¿cómo las encontraste tú? Porque tú eres español, ¿no? Sí. Yo, pues, bueno, ya he viajado varias veces a Latinoamérica y, bueno, me interesaba un poco el tema indígena de los Andes. Entonces leí por casualidad una noticia de un grupo de mujeres indígenas que habían escalado Illimani, que es una montaña cerca de La Paz, de la capital. Y, bueno, me llamó un poco la atención, pues, lo que suele pasar siempre, que es un poco la foto de ellas escalando con la ropa tradicional puesta, ¿no? Pero bueno, después de eso pensé que no quería quedarme solo en ese hecho anecdótico, ¿no? de la ropa, sino que empecé a pensar pues, en el porqué, ¿no? En por qué estas mujeres, que yo la verdad que nunca me hubiera imaginado haciendo este tipo de deporte, por qué lo hacían, ¿no? ¿Qué les había llevado hasta allí? ¿O en qué momento habían dejado todo lo que tenían para empezar a hacer escalar montañas de 6.000 metros, ¿no? Entonces empecé a investigar bueno, me gustó, como digo, la historia que tienen en común, pero también la historia individual de cada una. Y ya, bueno, pues las contacté por redes sociales, empezamos a hablar y me gustó lo que vi. Y después empezaron a contarme que después de escalar los picos más altos de Bolivia, tenían una especie de reto final que era viajar a Argentina para escalar el Monte Aconcagua. Entonces pensé bueno, era la excusa perfecta para contar no una historia sobre montaña, sino usar esta excusa de este viaje para contar la propia historia de ellas, ¿no? Al margen un poco dejando un poco la montaña en segundo plano casi. Porque tienen una página Facebook, ¿no? Eso. Sí, ellas tienen redes sociales, Facebook, Instagram y también ofrecen sus servicios como guías de alta montaña. Ok, y desde 2015 era, ¿se formaron otros grupos de cholitas escaladoras o no? Como, porque yo intenté Sí, buscar un poco y... ellas empezaron en 2015 y después han empezado a haber más grupos de cholitas escaladoras también. Supongo que ha habido sí, una especie de auge, algo que antes era como tan raro de ver. Es verdad que ahora empieza a haber cada vez más. Y sí, en general en Bolivia creo que en los últimos años ha habido un cambio radical en la percepción de las cholitas, ¿no? Porque es verdad que años atrás el racismo se imponía y las cholitas, pues digamos que se avergonzaban, ¿no? No hablaban el idioma, no vestían sus ropas tradicionales, escondían sus apellidos. Y desde hace algunos años, pues puedes ver cholitas en la universidad, en la televisión o en el Congreso,
y hay como una ola de orgullo indígena, ¿no? Donde puedes ver mercados enteros de ropa de cholita, incluso gente que no es indígena se viste de ropa de cholita y creo que eso ha cambiado totalmente la percepción de lo que es una cholita hoy en día en Bolivia. Ha pasado de ser una vergüenza a ser un orgullo nacional. Ya. ¿Y tú ahorita en 2021 continúas teniendo contacto con ellos? O... Sí, 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 tenemos bastante contacto porque, bueno, ya solo en tema de festivales, pero bueno, también tenemos contacto pues, por redes sociales y demás porque sí, al final siempre hicimos una buena relación y sí, siempre está bien saber un poco de ellas, saber qué te les ha ido, ¿no? Con la pandemia por allí y bueno, con todo lo que ha pasado en Bolivia también en los últimos meses. ¿Y cómo les va? ¿Qué son las últimas noticias que tienes? Las últimas noticias, bueno, el tema de la pandemia está siendo duro, ya está siendo duro en Europa, pero en un país como Bolivia pues es doblemente duro porque allí, bueno, difícilmente encuentras ayudas a los negocios, la situación sanitaria pues obviamente es peor. Ellas especialmente, al final trabajan, ellas como sus maridos, trabajan en temas relacionados con turismo y dependen del turismo. Entonces, si no hay turistas, ellas no tienen trabajo. Y sí, ha sido realmente complicado. ¿Y tienen como otros proyectos de escaladura, de montaña? Ellas siempre ellas no tienen fin, nunca tienen suficiente. Entonces, claro, ellas dicen que después de haber escalado la montaña más alta de América, querrían escalar pues la montaña más alta del mundo, ¿no? El Everest, pero ¿Verdad? es la verdad que otro nivel, pero bueno, ellas son así, ellas nunca se rinden y siempre van a por lo que sea. ¿Y vas a acompañarlas en el No Everest? lo creo, ya les he dicho que no lo sé, tendría que pensarlo. No, aunque... Bueno, entonces, ahorita, ¿qué tipo de proyectos tienen de montaña? Ellas de momento, bueno, tienen varios proyectos en Bolivia, quieren volver a hacer algunas de las montañas que han hecho ya, quieren volver a hacer otra montaña en Chile, creo que era Ojos del Salado o algo así, y también les gustaría volver a Concagua. Tienen varios proyectos, lo que pasa que, bueno, ahora en esta temporada obviamente es difícil viajar y es difícil plantearse otras cosas. Pero sí, su intención es, bueno, ya se han cualificado con el título de guías de alta montaña para trabajar profesionalmente, porque antes, bueno, se limitaban un poco a trabajar como cocineras, pero en realidad creo que han visto el potencial un poco de ellas mismas siendo guías de alta montaña para un turista extranjero creo que es bastante más llamativo, ¿no? Que tu guía sea una cholita, ¿no? Vestida con la ropa tradicional, puede funcionar bastante bien. Entonces esa es su intención de momento, un poco profesionalizarse, ¿no? Ellas como guías de alta montaña y que no, y de momento eso, y después ellas siempre tienen retos. Entonces, surja, siempre van a ir a por ello. Bueno, y la última pregunta sería de la aventura del documental, pero porque yo he visto en Facebook y todo que habías ido en varios festivales en Europa también con cholitas. Ha funcionado muy, muy bien porque ha gustado mucho al público. Supongo que es lo que decía, al final es una película universal que no es especialmente técnica sobre montaña, es una película como muy abierta y en la que cualquier persona que sin tener relación con la montaña se puede ver reflejada en los personajes, ¿no? Entonces sí que ha tenido un circuito bastante amplio de festivales. Sí, en Italia, bueno, en Europa ha estado en muchos festivales también de montaña y bueno, especialmente también en esta temporada tan difícil, ¿no? Donde parecía que no iba a poder ni haber festivales, pues bueno, por lo menos sí agradecemos, ¿no? A vosotros, a toda la gente de los festivales, porque habéis encontrado la manera de hacer las cosas online o de cualquier forma para que por lo menos pues, la película pueda llegar al público, ¿no? Que al final es lo importante. Entonces, en ese sentido sí estamos muy contentos porque es verdad que al principio creíamos que no iba a poder haber nada y la verdad que hemos tenido muchísimos festivales y al final mucho público, ¿no? Que es lo importante. Bueno, muchas gracias. Terminamos así. Muchas gracias por haber sido con nosotros. Estamos como muy felices porque esa película nos emocionó muchísimo y es muy Gracias a importante vosotros por la que invitación. se ve, que la gente lo ve, porque da un poco de optimismo, ¿no?
Y es muy, muy importante. Entonces, muchas gracias por eso. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.